pues me pedían que hablara sobre el temor de Dios. Es algo de lo que muy poco se habla, yo creo que ni sabemos, ¿verdad? Porque es difícil de definir qué cosa es el temor de Dios. El temor de Dios no es miedo. Cuando uno tiene miedo de Dios es porque no conoce a Dios o porque siente que ha hecho algo que no es agradable a Dios, ¿verdad? Como cuando Adán y Eva, que Dios los buscó, ellos corrieron a esconderse porque sabían lo que habían hecho, ¿verdad? Pero el temor de Dios es como reverencia, asombro, o sea, es ver que Dios es grande, es todopoderoso, es Dios, ¿verdad? Reconocer su grandeza, su santidad, es conocerlo como Él es. ¿Y eso qué es lo que provoca en nosotros? Provoca adoración, obediencia. Hay una respuesta cuando nosotros sabemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, porque esa es parte del temor de Dios, ¿verdad? Saber quién es Él y quiénes somos nosotros. Yo digo que San Pablo era uno que tenía temor de Dios, ¿verdad? Y en una parte escribió, ¿qué le va a decir la olla al alfarero? ¿Verdad? ¿Cómo le vamos a reclamar algo a Dios? Porque Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Entonces, estar consciente de esa relación, de que Él es el creador y nosotros somos sus criaturas, que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y entonces que lo que nosotros tenemos que hacer es someternos y obedecerlo, alabarlo, adorarlo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos el temor de Dios en nosotros, vamos a andar en santidad también, porque el temor de Dios nos aparta del pecado. Hay una escritura, ¿verdad?, donde aparece el temor de Dios, que es en Isaías 13:2, cuando está anunciando, ¿verdad?, que va a haber un descendiente de Isaí, que es Jesucristo, ¿verdad? Y entonces dice, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y dice, Él se deleitará en el temor del Señor. Y yo me acuerdo que, estaba preparando, ¿verdad?, esto, y entonces decía, ¿para qué Jesús necesita el temor del Señor? Si Jesús es Dios, ¿para qué lo necesita? Decía yo. Miren, la respuesta que yo recibí no es, no está escrita sobre piedra, pues, es lo que yo recibí. Porque Él como hombre necesitaba someterse a Dios también. Y Él como hombre, ¿qué es lo que dice San Pablo? De que renunció a la igualdad con Dios y fue obediente en todo. Entonces el temor de Dios lo capacitó para someterse a Dios en todo, para apartarse del pecado, para saber cuál era su nueva relación, porque la relación que tenía antes con Dios era una relación de igualdad, y siendo hombre su relación era diferente, ¿verdad? Era de padre a hijo, era otra relación, y él decidió dejar todo eso y someterse y obedecerlo. Y entonces el espíritu del temor de Dios lo capacitaba para hacer eso. Como les digo, esa es la respuesta que yo recibí. No le he oído en ningún lado, no le he leído en ningún lado, puedo estar errada, pero esa es la explicación que a mí me dio el Señor. Y entonces, en Proverbios, en Proverbios 16:6, habla también, dice, con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor el mal se evita. Y a mí me gustó porque por un lado está el amor de Dios, ¿verdad? El amor grande, inagotable, la fidelidad. Otro dice la misericordia. La misericordia de Dios nos perdona el pecado. Y el temor de Dios, ¿qué es lo que hace? Nos evita volver a pecar, nos mantiene libres de pecado, ¿verdad? Porque nos aparta del pecado. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y entonces la primera parada fue en el monte, y entonces ahí el Señor dijo pues que lo llevara al monte, lo lleva al monte y le dice, santifica el pueblo porque yo me voy a presentar delante de ellos, ¿verdad? Cuando iban
que nadie subiera a la montaña porque el que subiera iba a morir. Y entonces el Señor baja sobre el monte, dice, con humo, con relámpagos, con truenos, con una voz, ¿verdad?, atronadora, que el pueblo le dio miedo. Temblaba, el monte temblaba también, ¿verdad? Y entonces al pueblo le dio miedo, horrorizado, y dijo, no, que Dios no nos hable a nosotros, que te hable a vos y vos nos contás a nosotros. Pero nosotros tenemos miedo de morir. Ese miedo que el pueblo recibió no es lo que nosotros tenemos que recibir, no es el temor de Dios. Dios, ¿qué era lo que pretendía con eso? Que fue lo que le dijo Moisés en ese entonces. No tengan miedo, le dijo. No tengan miedo, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Entonces, ¿qué es lo que quería Dios? Que conocieran su poder, su majestad, porque el monte temblaba, humeaba, los truenos, los relámpagos, aquello era algo imponente, ¿verdad? La manifestación de Dios en ese momento. Entonces, que ellos conocieran que su Dios era un Dios todopoderoso, un Dios imponente, un Dios omnipotente. Pero en vez de ver eso, de que ese Dios estaba a favor de ellos, los había sacado y los iba a guiar, ellos tuvieron miedo y dijeron, no, nosotros no, ¿verdad? Que te hable a vos y vos nos hablas a nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ellos no quisieron recibir el temor de Dios. Y al poco tiempo estaban adorando un becerro. Le pidieron a Aarón que les hiciera dioses, ¿verdad? Y entonces eso es lo que pasa cuando no tenemos el temor de Dios. ¿Y cómo conseguimos el temor de Dios? Es uno del Espíritu Santo. Pues el combo que recibió Jesucristo del Espíritu Santo era todo eso, ¿verdad? Sabiduría, entendimiento, poder, todos los consejos, poder, conocimiento y temor del Señor. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo digo que ¿cómo se llama? Que David, ¿cuál era la característica especial de David? Porque David era una persona conforme al corazón de Dios. Y si me preguntan a mí, David tenía temor de Dios. Fíjense que el temor de Dios también se va desarrollando, porque David pasaba horas, días enteros en el monte, yo digo en el monte, pues con las ovejas, a donde fuera, en el campo, ¿verdad? Y entonces él no veía seres humanos, él estaba ahí solo con las ovejas y él se comunicaba con Dios de alguna manera, porque él allí, en medio del campo, él llegó a conocer a Dios íntimamente. Por eso es que él escribió, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y cuando el papá lo manda a ver a sus hermanos, ¿verdad? Que estaba Goliat, que todo el mundo tenía miedo, ¿qué fue lo que dijo David? El Dios, yo me enfrento, dice, porque yo voy en el poder de Dios. O sea, David llegó a conocer a Dios, conocía el amor de Dios, conocía la provisión de Dios, conocía el poder de Dios, él conocía íntimamente al Señor. Y esa es una de las características del temor de Dios, ¿verdad? Tenemos que conocerlo, porque si no lo conocemos, no lo vamos a poder adorar, no lo vamos a poder reverenciar, no lo vamos a poder honrar, no nos vamos a asombrar de todo lo que él es, de todo lo que él hace, ¿verdad? Él tenía ese conocimiento íntimo de Dios. Y que sí pecó, pero inmediatamente se arrepintió. Esa fue la diferencia con muchos otros, ¿verdad? Que él pecó y se arrepintió. Saúl pecó y se justificó. Cuando Adán y Eva pecaron, se justificaron. Saúl se justificó, pero ¿qué fue lo que dijo David? Pequé, Señor, pequé. Perdóname, limpiame. O sea, él reconoció, y las veces que él pecó, él se arrepintió. Él se arrepintió delante de Dios. Cuando contó al pueblo, que no lo debía haber contado porque la ley decía de que si lo contaba tenía que pagar un impuesto, pues una multa, una cosa. Y entonces él contó al pueblo por capricho. Dice una de las versiones, dice que Satanás lo indujo a contar al pueblo, pues, y él se dejó. Pero cuando le dijo Dios, un castigo, ¿cuál vas a escoger? Él dijo, prefiero caer en tus manos, dice, que en las manos de los hombres. O sea que él conocía ese corazón misericordioso de Dios, él conocía a Dios íntimamente.
Y eso es lo que Dios quiere que nosotros, cada uno de nosotros, lo conozcamos íntimamente y conozcamos la relación que tenemos con Él. Porque son dos cosas que tenemos que recibir, el amor de Dios, pero también el asombro ante Él. ¿Qué es lo que ha pasado? En la antigüedad, ¿verdad? La gente no podía ver a Dios. Nadie lo vio porque Dios mismo dice, el que me ve, muere. Cuando Moisés le dice, quiero verte, ¿qué fue lo que le dijo? Te voy a poner en la hendidura de la roca, le dice, no me vas a ver la cara, me vas a ver las espaldas nada más, le dice, para que no te muras. Entonces nadie lo veía a Dios, ¿verdad? Porque Dios era el Dios así arriba. Y Él se hizo hombre, vino como Jesucristo. Y entonces nosotros que conocemos a Jesucristo, estamos acostumbrados a ese Jesús de amor, de misericordia, de compasión, ¿verdad? Y hemos perdido el temor de Dios. Hemos perdido la reverencia, hemos perdido, a veces lo creemos como que es igual a nosotros, a veces nos creemos, hay personas que se creen que son más vivas que Dios y que le pueden ganar a Dios o que lo pueden engañar, creen que hacen las cosas y que Dios no se va a dar cuenta, creen que lo están manipulando, creen que están haciendo, ¿por qué? Porque no hay temor de Dios, porque no lo conocen a Dios, porque no saben esa relación de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Entonces por eso es que hay muchas personas que se dicen cristianas, que tal vez se conocen la Biblia, que tal vez hacen muchas cosas para Dios, pero no tienen temor de Dios. Y vemos que por otro lado llevan una doble vida, que por otro lado hacen cosas que no son agradables a Dios y lo hacen sin temor, sin remordimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Y hay una cosa, esa no lo busqué, en Hebreo 11, ¿verdad? No me acuerdo cuál es el versículo, el 27, dice que no sé cuánto es, que dice de que el que peca a sabiendas de que está pecando, porque sabe que eso no se debe hacer y a propósito, sabiendo, no le importa y lo hace, ¿qué es lo que dice? De que ya no hay otro perdón, porque Jesús no va a morir de nuevo, dice. Esa persona que tiene por inmunda la sangre, dice, ya no tiene otro perdón. ¿Y qué es lo que le queda? Una horrenda, dice, expectación de juicio. O sea, que esa persona que sabe que Dios no quiere y que no le importa y que aún así hace las cosas que no debe, esa persona dice, ya no tiene perdón, lo dice Hebreos 11, buscalo Sofía, 11, 17, 27, por ahí. 10, perdón, Hebreos 10, sí, Hebreos 10. Entonces, una horrenda expectación de juicio, dice. Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente, esa es la palabra clave, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio para el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Y después más adelante dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, el espíritu de temor de Dios nos evita que nosotros hagamos eso, ¿verdad? Que voluntariamente, porque la vez pasada le decía, todas pecamos. Yo no creo que haya nadie que diga yo no peco, ¿verdad? Porque todas fallamos de una manera. Pero Dios tenía diferencia entre los pecados involuntarios y los pecados voluntarios, ¿verdad? A veces reaccionamos como no debemos de reaccionar, a veces decimos algo que no debemos haber dicho, a veces hacemos cosas, ¿verdad? Herimos a los demás, porque estamos en un proceso de santificación, ¿verdad? Pero otra cosa es decir, qué sé yo, voy a hacer algo y a mí qué me importa y yo lo hago porque eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces son dos cosas diferentes, ¿verdad? Voluntario o involuntario. Entonces el temor de Dios es el que nos santifica también.
Y una manera de santificarnos, o sea, ¿cómo conocemos a Dios? Porque para tener temor de Dios tenemos que conocer a Dios, saber lo que Él es, ¿verdad? Que Él es Dios y que nosotros. Entonces lo conocemos en nuestra relación íntima con Él, cuando oramos y cuando leemos su palabra. Cuando nosotros lo buscamos en la palabra y lo conocemos a través de la palabra, vamos conociendo el corazón de Dios, vamos conociendo lo que es Dios y lo que Él quiere para nosotros también, ¿verdad? Porque eso es importante, porque el temor de Dios nos lleva a la obediencia. ¿Y qué vamos a obedecer si no conocemos sus leyes? Entonces tenemos que conocer sus leyes, tenemos que conocerlo. Y entonces el conocimiento de Dios y el temor de Dios juntos nos van santificando. Porque a medida que vamos conociendo más de Él, nos vamos dando cuenta de lo que no le gusta o de lo que espera de nosotros. Porque a veces uno dice, yo me acuerdo, alguien me decía, la Biblia dice que no le gustan los gritos, la gritería. Entonces, no hay que gritar. Y si estás acostumbrada a gritar, vas a seguir gritando, pero conscientemente vas a querer dejar de gritar hasta que vayas apaciguándolo, ¿verdad? Pero si no nos damos cuenta qué es lo que quiere. A mí me acuerdo yo que una vez cuando dice, si no saludan a los solamente saludan a los que los saludan. Dije yo no saludo. Tengo que esforzarme por saludar a todo el mundo, ¿verdad? Esforzarme mentalmente, conscientemente, ¿verdad? Para como decía la Soledad, violentar, hacer algo en contra de mi naturaleza para hacer lo que Él quiere, ¿verdad? Pero hasta que uno lo lee y se da cuenta, es que uno puede empezar a dejar esas cosas que las tenemos nosotros y no nos damos cuenta. Y de esa manera nos damos cuenta y con la ayuda del Espíritu Santo, el temor de Dios y el conocimiento, vamos dejando esas cosas y vamos poco a poco santificando, porque eso es el fin, ¿verdad? La santificación. ¿Qué es la santificación? Apartarnos del mundo y ser de acuerdo con Dios. Yo una vez leí que para qué fue que Dios dio las leyes, sus leyes, ¿para qué las dio? Porque acuérdense que en el Antiguo Testamento Dios era un Dios santo y nadie podía entrar en su presencia, solo el sacerdote y una vez al año, y después de cumplir con un cierto rito, ¿verdad? Y el que lo hiciera moría. Pero también, por ejemplo, al templo no podía entrar cualquiera, tenían que entrar al templo santificado, o sea, limpio, se tenían que pasar por un ritual por eso es que el altar estaba afuera, porque ahí era donde sacrificaban, ¿verdad? Y derramaban la sangre para ser limpios del pecado. Ellos no podían entrar a la presencia de Dios. Entonces Dios nos dio esas leyes, le dio esas leyes para que no murieran, para que pudieran estar limpios, ¿verdad? Para que no hicieran cosas que los iba a provocar la muerte. Y una cosa interesante, que cuando iban a la guerra, tenían que ir santificados, o sea, tenían que ir limpios. No podían tener relaciones sexuales la noche antes de ir a la guerra, tenían que bañarse, tenían que cumplir una serie de cosas. ¿Por qué? Porque Dios peleaba con ellos, Dios iba en medio de ellos a la guerra. Entonces era más importante que ellos fueran limpios para soportar la presencia de Dios a que fuera, y por eso decía, si ustedes tienen miedo, váyanse, si ustedes no están limpios, váyanse, si ustedes no importa, decía, con uno o con lo que sea, Dios es el que va a pelear la batalla, no necesito multitudes, lo que necesito es gente dispuesta, santa, limpia y valerosa. Entonces, igual es con nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros vayamos limpiándonos, porque Él quiere, ya no va a ser en medio de nosotros, sino que dentro de nosotros. Ahora Él vive dentro de nosotros. Y por eso es que tenemos que cuidarnos, santificarnos, dice San Pablo en un lado, en alma, cuerpo y espíritu. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, nos purificamos y nos vamos santificando por medio del temor de Dios. Y como el Señor vive dentro de nosotros, entonces nosotros tenemos que ir
santificándolo, ¿verdad? El Señor está dentro de vos y te oye cada vez que decís una mala palabra, te oye cada vez que das una mala contestación, te oye, ¿verdad? Y entonces, pero es que no es de la noche a la mañana, pero es una lucha que tenés que ir tratando de ganarla. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en vos. El poder que levantó a Jesús de los muertos está dentro de vos y se puede. Cuesta, pero se puede. ¿Y qué es lo que decía San Pablo una vez? Que decía, cuando se acuestan con la prostituta, dice, ustedes son uno con ella y ustedes están agarrando el templo del Señor y llevándolo a prostituirse. O lo llevan a adulterar o lo llevan a hacer. ¿Por qué? Porque Él está dentro de nosotros. Y así como le exigía al pueblo de que estuvieran santos porque Él iba a estar en medio de ellos, nos pide a nosotros que seamos santos porque Él va a habitar dentro de nosotros. Y entonces Él quiere que tengamos esa santidad. Pero para poder mantenerla necesitamos, ¿qué cosa? El temor de Dios, el espíritu del temor de Dios, para tenerle temor, para saber que tenemos que obedecerlo, que tenemos que reverenciarlo, que tenemos que santificarlo, que tenemos que adorarlo, que tenemos, porque si no, no vale, no vale. ¿Cuántos no les importa? Saben que no deben hacer las cosas y que eso, para mí no, yo no. Creemos que hay unos pues que creen que son, que tienen una ley especial de Dios o que Dios les dio un permiso especial de hacer lo que les diera la gana. Eso no existe. Al mismo Jesucristo, Hijo de Dios, que era Dios, tuvo que someterse a Dios, tuvo que obedecerlo, tuvo que hacer todo lo que el Padre le decía. Él llegó al extremo que decía, yo no digo nada que el Padre no me haya dicho y yo no hago nada que el Padre no me haya mandado a hacer. Ese es nuestro modelo, ¿verdad? Nosotros decimos muchas cosas que no nos dice y nosotros hacemos muchas cosas que no nos dice que la hagamos, ¿verdad? Porque no estamos en esa comunión tan íntima como la tenía Jesucristo, pero ese es el ideal al que nosotros tenemos que llegar. Y dice el Salmo 25:14, la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos dará a conocer su pacto. Entonces, ¿querés ser íntimo amigo del Señor? Temer. Tienes que tener temor de Él, ¿verdad? Porque la comunión íntima es con los que le temen. Entonces, como decir, los amigos, los más cercanos de Él, son los que tienen el temor de Dios. A ellos es a los que el Señor se acerca y les revela, ¿verdad? Entonces, por eso, por ejemplo, nosotros vemos que con los apóstoles Jesús tenía 3, que eran como de su círculo íntimo, dicen, ¿verdad? Y entonces, cuando Él se manifestó en el monte, solo llevó a 3. Cuando fue a resucitar a Lázaro, creo que ahí fue, o fue con la niña, no sé, que solo 3 iban. O sea, en muchas cosas solo los 3 eran los que se daban cuenta de ciertos aspectos de Él, ¿verdad? Que no se los revelaba a todo el mundo. Y entonces queremos que el Señor se revele a nosotros. Tenemos que tener temor de Dios para que Él se revele a nosotros, para que Él nos santifique, porque por medio del temor que nos va santificando. Y fíjense que además de eso, bendice, hay una bendición. Hay una bendición para nuestra descendencia. Yo creo que no lo copié. No lo copié, pero hay un versículo que habla de que por generaciones, Él va a bendecir. ¿A quiénes? ¿A generaciones de quiénes? De los que temen al Señor. Si por ejemplo nos fijamos nosotros, les hablaba de Saúl y de David. Saúl, el Señor lo desechó por desobediente, ¿verdad? Porque no lo respetaba, porque no lo honraba, porque no lo obedecía, ¿verdad? Y entonces lo desechó y murió Saúl y su descendencia. En cambio, con David, él hizo un pacto de que siempre iba a estar su lámpara encendida, ¿verdad? Y entonces la descendencia de David fue bendita. Tenemos a Salomón y siguió hasta Jesucristo. Jesucristo desciende de David y así lo vemos nosotros. Por ejemplo,
otras dos personas que estaban simultáneamente, Abraham y Lot. ¿Quién creen que era el que tenía temor del Señor de ellos dos? ¿Ah? Abraham tenía temor. En cambio, Lot no le importó irse a vivir contra un pueblo. Al principio, dice que al principio él puso sus carpas afuera de las murallas de la ciudad, ¿verdad? Para no contaminarse con esa gente que era mala, ¿verdad? Porque él quería. Pero poco a poco, él se fue acercando hasta vivir adentro de la ciudad. Y cuando el Señor va a destruir Sodoma y Gomorra, él está viviendo adentro de la ciudad. Y entonces que llegan los ángeles a decirle que salga, ¿verdad? ¿Y qué pasó con la descendencia de Lot? Acuérdense que las hijas se acostaron, se acostaron con el papá. Y entonces, los pueblos que descienden de ellos son pueblos mal vistos, son pueblos que no tienen la bendición de Dios. Entonces, hay una bendición para los que tienen el temor de Dios sobre su descendencia, o sea, es para vos y tu descendencia. Y si no tenés temor de Dios, tu descendencia también va a pagar las consecuencias, porque no va a recibir la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es para los que le temen, para los que le temen. Hay unos que dicen, el temor del Señor es limpio, hay otros que dicen es puro y permanece para siempre. O sea, el temor del Señor permanece para siempre. ¿Por qué permanece para siempre? Porque cuando moramos y estemos en el cielo vamos a seguir temiendo a Dios, vamos a seguir honrándolo, vamos a seguir obedeciéndolo, vamos a seguir asombrándonos de su grandeza, de su majestad. Esta es otra versión de 2 de Corintios 7:1 que dice, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación, porque es por medio del temor de Dios que nosotros nos vamos santificando. ¿Por qué? Porque nos vamos apartando, como les decía, del pecado. Vamos primero conociendo a Dios, conociendo su voluntad, conociendo lo que Él quiere de nosotros, y vamos dejando lo que a Él no le agrada. Pero es importante saber quién es Dios y quiénes somos nosotros en nuestra vida diaria. A veces uno pasa, yo he pasado por circunstancias, a veces ciertas cosas, y yo le digo, Señor, no puede ser, Señor, ¿cómo es posible, verdad, que esto me esté pasando a mí? ¿Por qué? Dice uno, ¿verdad? Pero después me acuerdo que es lo que dice, ¿qué le va a decir la olla al alfarero, verdad? ¿Por qué me hiciste así? No podemos, solo, bueno, Señor, ya que me estás poniendo en esto, ayúdame, fortaleceme, no me dejes sola, ¿verdad? Uno toma las cosas de manera diferente, ¿verdad? Porque podemos entrar en negación, podemos entrar en rebeldía. Hay mucha gente que cuando le sucede algo que no espera o que no está dentro de sus planes o no está dentro de ¿cómo se llama? ¿Ah? Sí, lo que uno espera dentro de sus expectativas, no está dentro de tus expectativas y te pasan cosas así. Hay mucha gente se resiente contra Dios y se vuelve contra Dios. Yo cuánta gente he oído, no, desde que Dios me mató a no sé quién, desde que Dios hizo, yo no quiero saber de Dios, qué clase de Dios es ese, y se resienten con Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué actitudes tomamos ante las circunstancias? Depende si tenemos temor de Dios o no. Porque si tenemos temor de Dios, ¿qué vamos a decir, Señor? Yo no sé, pero yo creo que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos. Yo creo, Señor, de que vos tenés el control. Yo creo, Señor, de que vos me vas a salir vencedora, porque esa es otra palabra que dice que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Y he leído que esa palabra, más que victorioso, no existe. O sea, Pablo le inventó que es upa, no sé qué. O sea, como que pues dijera yo hipervictoriosa, pues, por decirlo así. Entonces, es más que vencedores, porque o sea, que una victoria completa
completa, ¿verdad? Entonces, en Cristo Jesús, ¿vamos a tener problemas? Vamos a tener problemas. Él dijo, en este mundo van a haber aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y así como, Él venció, nosotros vamos a vencer. Van a haber dificultades, pero va a haber victoria. Y si no la vemos en esta vida, la vamos a ver en la otra. Porque a veces así sucede, pues. Como me decía mi hija una vez hace años, ¿verdad? Que yo lo vi. Bueno, si no se sana en esta vida, se sana en la otra. Y es cierto, ¿verdad? Porque sí, yo digo, por ejemplo, yo esperaba, miren, yo curaba, porque yo he orado por personas que tenían, que les iban a cortar el pie o la pierna o algo por diabetes, ¿verdad? Y que han sido sanadas. Y cuando mi papá estaba en esa situación, fuimos a orar y oramos una vez y dos y ungimos y esto y el otro, y no se cambió, no fue sanado, ¿verdad? Y entonces, pero yo digo, ahora, ahí está sano con sus dos pies. Y ahora no le duele y ahora está bien, ¿verdad? Entonces, si no es en esta vida, es en la otra, porque en la otra vida no hay enfermedad, no hay dolor, no hay llanto, ¿verdad? Y vamos a estar completos, no hay gente en muletas ahí en el cielo, sino que todo el mundo anda con sus pies completos, ¿verdad? Entonces, hay personas que tal vez le da un cáncer y murieron, y tan buena que era y murió, pero allá no tiene cáncer, allá no tiene dolor, allá no sufre. Entonces, aunque sea en la otra vida, vamos a ser más que victoriosos, pues vamos a tener la victoria. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesucristo ganó para nosotros. Tenemos que estar conscientes que esta vida es pasajera, que esta vida es difícil, que esta vida va a terminar, pero que viene otra, donde ahí vamos a tener todo lo que hemos soñado, pues, o todo lo que estamos esperando, que tal vez en esta no lo vamos a tener, pero allá sí lo vamos a tener. Yo escribí hace poco que estaba leyendo sobre el Apocalipsis, y entonces cuando Jesús se presenta, que dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces Él hizo todas las cosas. Él hizo todas las cosas, todo lo que existe, Él lo hizo, por la palabra, ¿verdad? Como decía San Juan, que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, ¿verdad? Y que todo lo que existe fue hecho por Él. Entonces todo fue hecho por Él. Y al final Él es el que va a vencer, el que va a venir, el que va a escoger, va a separar los buenos de los malos, el que va a juzgar, el que va a tirar en el lago de fuego, ¿verdad? Y el que va a llevarse a los de Él, con Él a su reino. Entonces, Él es el principio y Él es el fin. Entonces nosotros estamos con el principio y el fin. Está con nosotros, está dentro de nosotros. Y el poder que Él tenía, ese poder está dentro de nosotros. Y lo que dice San Pablo, yo les oro para que tengan espíritu de sabiduría y de revelación, dice, para que sepan ese poder, ¿verdad? Que es el mismo que levantó a Jesús de los muertos. Entonces nos puede levantar de la muerte, nos puede levantar de la desesperación, nos puede levantar de la angustia, nos puede levantar de la enfermedad, nos puede levantar de la tristeza, nos puede ayudar a perdonar, nos puede ayudar a sanar heridas, porque puede sanar heridas. Y ese es uno de lo que Jesús dijo cuando Él fue a la sinagoga y le dieron el rollo del profeta Isaías. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha mandado a sanar, a vendar los corazones quebrantados. Esa es una de las primeras. Y yo digo, ¿por qué Dios tiene que sanar los corazones? Porque nuestras emociones, nosotros vamos a ir al cielo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que llevamos? El espíritu y las emociones, o lo que le dicen el alma, el pensamiento, tus emociones. El cuerpo va a ser renovado, hecho de nuevo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, si el cuerpo está enfermo, si el cuerpo tuvo, eso va a ser rehecho. Pero tus emociones no van a ser rehechas. Por eso es que tenés que sanar tus emociones para que estén santas. Dice, ¿cómo es que dice San Pablo? Que tenemos que purificarnos, creo que era la palabra que dice. Limpiémonos de toda contaminación. Tenemos que estar limpios de toda contaminación en nuestra alma.
porque nuestra alma va a ir delante de Dios. Esa no va a ser renovada, esa va a ser limpiada, no renovada. El cuerpo se va a hacer de nuevo, pero el alma no. Por eso tenemos que limpiarla como perdonando, sanando heridas, rencores, resentimientos, traumas, y todo eso tenemos que limpiarlo para ser puros delante de Dios y llenarnos de amor, de perdón, de benignidad, bondad, de todas las cosas que Él quiere que nosotros tengamos, mansedumbre, fe, ¿verdad? Tenemos que llenarnos de eso. ¿Para qué? Para que nuestra alma sea agradable delante de Dios, en la presencia de Dios pueda estar, ¿verdad? Porque vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué le vamos a llevar al Señor? Ira, resentimiento, odio, angustia, depresión. No, tenemos que ir contentos, agradecidos, sanos, llenos de amor, de misericordia, como era Él. Ese es el corazón que tenemos que llevar delante de Dios. Y entonces por eso tenemos que en esta vida aprender a limpiarnos, a purificarnos. Como decía Marlene, hay que limpiar los corazones, porque el tiempo es corto también, y tenemos que nosotros aprender a prepararnos y ser testimonio para las otras personas, ser testimonios en nuestra casa, ser testimonio donde vayamos, cuando vaya a visitar a un médico, ¿verdad? Y esta muchacha que tiene, pero mira, sí te da gusto estar con ella, porque se siente una atmósfera tan bonita cada vez que entra, ¿verdad? Y entonces la gente a veces la gente lo siente, esa atmósfera, pero ¿qué tenés vos? Que siempre andás contenta. ¿Qué rostro el que tenés? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en nosotros. Y eso es lo que debemos de ser en todos lados, ¿verdad? En todos lados. Para que la gente lo vea. Nosotros somos embajadores de Dios. Que el olor de su conocimiento se esparza por donde quiera que nosotros vayamos. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y entonces vamos a orar para que el Señor derrame sobre nosotros el espíritu del temor de Dios. Señor, te doy gracias por este día, por esta mañana, Señor. Te doy gracias por estar aquí en medio de nosotros, Señor. Te doy gracias por habernos escogido como hijas tuyas, Señor. Gracias, Señor, porque nos has limpiado, Señor. Porque nos has perdonado, Señor. Porque te conocimos, Señor. Y hoy oro, Señor, para que podamos conocerte íntimamente, Señor. Para que podamos ser de tus íntimos, Señor. De los que tú te satisfaces, Señor. Con los que tú te revelas, Señor. A los que tú te presentas, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que el espíritu de temor del Señor sea derramado sobre cada uno de nosotros esta mañana, para que podamos conocer a nuestro Dios, conocer a nuestro Padre, conocer su majestad, su santidad, su poder, su autoridad, para poderlo conocer en toda la dimensión de lo que Él es, y podamos relacionarnos como criaturas ante el Creador, como hijos ante el Padre, como el barro ante el alfarero, que podamos ser obedientes y sumisas delante de Él, que podamos reflejar su gloria, que podamos donde quiera que vayamos llevar esa atmósfera, ese olor de su conocimiento. Queremos ser transformadas, Señor, transformada a tu imagen, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo y por medio de ese espíritu de temor, Señor, de que nos vamos a querer obedecerte y no, sino que alguien dice que obediencia tardía no es obediencia, que aprendamos a obedecerte en el momento sin preguntar por qué, ni para qué, ni cómo, sino que simplemente obedecerte, Señor, ser obedientes en todo, Señor, como Jesucristo, obedientes en todo hasta la muerte, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Derrama en este momento, Señor, ese espíritu de temor, Señor, para que te conozcamos como sos, Señor, con tu santidad, con tu majestad, con tu poder, con tu autoridad, con tu grandeza, Señor, con todos los atributos que tenés, Señor, que no terminamos de enumerarlos, Señor.
que podamos conocerte, reverenciarte, temerte, obedecerte y amarte, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.